la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Gracias al apóstol San Juan, a ese discípulo amado. Tú y yo sabemos de esa conversación de Jesús en el cenáculo, en esos momentos de cariño, en esos momentos de preparación previos a ese jueves, a ese Viernes Santo, donde el Señor se entregaría en la cruz. Y ese preámbulo que comenzaba con el lavatorio de los pies, el Señor poco a poco les iba mostrando de un modo solemne, Él mismo lavándole los pies a cada uno de los apóstoles, para que comprendiesen con toda profundidad lo que esperaba de cada uno de ellos. Les revela también el mandamiento nuevo, cómo conocerán que son sus discípulos, el mandamiento de la caridad. Señor, y aprovechamos que estamos tan cerca de ti, aquí en el sagrario. Queremos meternos en tus palabras, Señor, comprender tus promesas. Somos uno más, como los apóstoles en aquella noche del cenáculo. Y son las últimas horas que iba a pasar el Señor con ellos. Por eso las lecturas de este próximo domingo nos sitúan en este momento. Había algo en el corazón de los discípulos que les hacía sospechar que serían los últimos momentos con Jesús. Por eso le entraban muy al fondo del corazón esas palabras del Señor. Hijitos míos, decía y recoge San Juan, todavía estoy un poco con vosotros. Me buscaréis y, como dije a los judíos, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Lo mismo os digo a vosotros. Claro, los discípulos, después de haber estado 3 años compartiendo con Jesús, contigo, Señor, escuchan de tu boca como una despedida, como si no lo volvieran a ver nunca. Y por eso se turba el corazón de ellos, por eso están incluso tristes, confundidos. Y entonces el Evangelio de este 5º domingo de Pascua nos dice, comienza con ese momento cuando el Señor reconoce ese corazón de preocupación de los discípulos en aquella noche. Y por eso el Señor les dice, y nos dice a ti y a mí, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no, os lo hubiera dicho, porque voy a prepararos un lugar. Los apóstoles tenían ese deseo ardiente de no separarse de Jesús. Incluso probablemente cuando el Señor les promete que les irá a preparar un lugar, seguramente a varios de ellos, les entraría pues esos recuerdos, se acordarían cuando el Señor sabía que habían estado cansados y que habían ido de un lugar para otro, que no tenían tiempo para comer, y el Señor muchas veces se los llevaba a un lugar apartado, un lugar preparado para ellos. Fíjate lo que Marcos decía y recogía: los apóstoles se reunían junto a Jesús y le informaban todo lo que habían hecho y enseñado.
Y el Señor les dijo: venid, apartaos de los demás a un lugar solitario y descansad un poco. A ese lugar seguramente donde habrán pasado tantos momentos agradables, tantas sonrisas, abrirle el corazón a Jesús, como tú y yo estamos intentando hacer en este rato de oración, escuchar sus palabras, meternos en su misterio. Pero ese lugar del que habla el Señor en este momento no es ese lugar material, como el que en algún momento sí les preparó a los apóstoles. Volvamos a la escena del cenáculo. El Señor les dice: yo voy a preparar un lugar para vosotros. Y cuando habré ido y os haya preparado un lugar, vendré otra vez y os llevaré conmigo, para que donde yo estoy también estéis vosotros. Tú te preguntarás, ¿de qué lugar nos está hablando el Señor en este momento? Fíjate que en este tiempo de Pascua es lógico que toda la iglesia se meta en esos frutos del paso del Señor por la pasión, muerte y resurrección. Y quizás el mayor fruto que puede haber y que recordamos en este tiempo de Pascua es que el Señor nos ha ganado el cielo para ti, para todos los tuyos. Ese es el lugar, un lugar pensado para ti. Dios se ha puesto a pensar en ti y te quiere tener consigo para siempre. No por unos años, no por unos meses, no para pasar un fin de semana. No, te quiere al lado. Tan cerca como en este momento estamos de Jesús aquí en el sagrario. Tan cerca como estuvieron los apóstoles en el cenáculo. Con esta intimidad, con esta amistad. Decía San José María en una de sus predicaciones: el cielo es la meta de nuestra senda terrena. Jesucristo nos ha precedido y allí, en compañía de la Virgen y de San José, a quien tanto venero, de los ángeles y de los santos, aguarda nuestra llegada. Es un viaje que tú y yo estamos recorriendo. Fíjate que este domingo, la liturgia quiere que tú y yo nos metamos en un aspecto fundamental de nuestra fe, y es que tú y yo nos preguntemos hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos, nuestros afanes, nuestro día, nuestras preocupaciones, nuestras intenciones, ¿dónde tienen su último fin? Esta es una aventura que el Señor quiso recorrer, quiso abrirnos, y es una aventura como la que recorren los marineros cuando iban a descubrir tierras, por ejemplo en América, Colón, que se vino con un puñado de marineros a atravesarse el Atlántico. Pues en esta aventura de llegar al cielo, la capitana de nuestro barco puede ser María Santísima. Y fíjate que en este mes de mayo tenemos ese privilegio de nombrarla, si tú quieres, como la capitana de este itinerario divino, hasta llegar al cielo, que sea ella la que dirija esta barca en los momentos de cuando sale el sol, claro, pero también cuando llegan las nubes y hay tormenta. María, la capitana. Fíjate que el Papa Francisco, en el comienzo de este mes de mayo, nos invitaba a rezarle a ella que siempre está atenta de nosotros, de este itinerario hasta el cielo. Por eso nos animaba a rezarle esta oración tan bonita que él compuso, y él va a rezar durante todos estos días del mes de mayo, y que tú y yo podemos hacer nuestra. Le dice a nuestra Madre: María, oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como un signo de salvación y esperanza. María es la capitana. María aparece en nuestro camino cuando a veces todo se nubla. Y dice el Papa: a ti nos encomendamos, salud de los enfermos,
María es la madre. María, en este mes de mayo, no se cansará ella de recibir piropos. Ella es una madre. Ella quiere que la metamos en este gran proyecto. Aprovechamos, Señor, este ratico de oración, hablando de las madres, hablando de María, para encomendarle al Señor todas nuestras madres, que ellas son un rayo del corazón de María. Ellas son ese calor del corazón de María que nos llega a nosotros. Si está en esta tierra, la vamos a querer mucho más. Vamos a tener un detalle, vamos a hacerla también partícipe de nuestras alegrías, de nuestras preocupaciones. Ellas nos ayudarán, nos darán buenos consejos. ¿Qué no quiere una madre sino que sus hijos lleguen al cielo? Y si ella ya está en el cielo, pues vas a acudir a ella con más confianza, sabiendo que intercederá por ti, que te escuchará especialmente en este mes de mayo, que estará en un lugar privilegiado y que se encantará de toda esta aventura divina que tú haces para ganarte el cielo, para estar cerca de Jesús. En esta travesía por el mar, en esta barca, también están los arcángeles, que pueden ser esos capitanes de marinera que están atentos a dar instrucciones cuando el viento está en contra. El arcángel San Miguel, que cuida de la iglesia, el arcángel San Gabriel. Vamos a pedir mucho a ellos también que nos ayuden a llegar a ese puerto final que Dios nos ha pensado. También tenemos a nuestros ángeles custodios, que tú y yo también podemos tratar todos los días, encomendarles cosas pequeñas. Y tú y yo nos podemos preguntar, ¿pero cómo es el cielo? Qué gran pregunta, Señor. Sabemos que es un lugar pensado para nosotros. Y vamos a imaginarnos cómo será el cielo. ¿Tú cómo te lo imaginas? ¿Con qué perfecciones? ¿Con qué colores? ¿Con qué movimientos? ¿Con qué esplendor puedes imaginarte tú el cielo? ¿Con qué gozo? ¿Con qué paz? Y yo sé que tú tienes muy buena imaginación y tienes un gran corazón y te imaginarás lo mejor, lo que tu corazón pueda saciar. Pero fíjate lo que el Señor nos deja de labios del apóstol San Pablo. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni pasó al hombre por pensamiento cuáles cosas tiene Dios preparadas para los que le aman. Mucho más. Y es bueno que imaginemos el cielo. Es bueno que tú y yo, todo lo que hagamos, lo pequeño en estos días, lo grande en estos días, esté siempre informado por ese deseo de ganarnos el cielo. Decía San José María, fijándose en esas palabras de San Pablo: ¿os imagináis qué será llegar allí y encontrarnos con Dios? Porque es verdad, es encontrarnos con Dios. Es un lugar preparado para nosotros, para estar con Él. Y ver aquella hermosura, aquel amor que se vuelca en nuestros corazones y que sacia sin saciar. Y ahí San José María nos da un consejo a ti y a mí. Yo me pregunto muchas veces al día, ¿qué será cuando toda la belleza, toda la bondad, toda la maravilla infinita de Dios se vuelque en este pobre vaso de barro que soy yo, que somos todos nosotros? Hijos míos, vale la pena. Vale la pena. Vale la pena que tú y yo pensemos en el cielo. Fíjate que en estos días un poco especiales, bueno, muy especiales, la verdad, podemos tener nuestro corazón lleno de muchas preocupaciones. Que si el trabajo, que el cansancio, que qué será del próximo semestre, que las matrículas, qué pasa, que las noticias en otros continentes, y podemos perder la paz. Y fíjate que en este domingo la liturgia quiere que tú y yo nos preocupemos de lo verdaderamente importante, y es de pensar en el cielo. Porque esto pasa, será unos meses, ya te acordarás que en la historia universal ha habido muchas pestes, ha habido muchos contagios y han muerto muchas personas, y al paso de los siglos algunos se acuerdan, otros no.
Pero lo importante que tú y yo nos podemos preguntar en este ratico de oración que estamos aquí con el Señor es: Señor, ¿cómo puedo ganarme el cielo en esta cuarentena? Lo primero que tenemos que tener en conciencia es querer ganarnos el cielo. ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Qué estás dispuesta a hacer para ganarte el cielo? Para secundar la voz del Señor. Lo importante es tenerlo claro. ¿Quieres llegar al cielo? Me acordaba también de una situación que le pasó a un sacerdote mayor. Iba de camino hacia una casa de convivencias y iba manejando solo en el carro, un sacerdote de más de 80 años, muy bueno. Y entonces, bajando hacia la casa de convivencias, se encontró con un retén de policías. Entonces, los policías le hicieron señas para orillar el carro. Y entonces, bueno, justo ese policía el que lo atendió, pues estaba un poco, ese día, pues quizás no era el día de su vida, estaba un poco, no sé si ese día un poco había llovido o le había tenido mala noticia, pero estaba un poco brusco. Y entonces no saluda al sacerdote, baja la ventana, el sacerdote lo saluda cariñosamente y este ni siquiera le vuelve el saludo y le dice: ¿usted a dónde va? Sin mediar palabra. Entonces el sacerdote, con una mirada bondadosa, le dice: yo voy para el cielo. Entonces el policía, un poco confundido y un poco con los cables que no le cuadraba algo ahí que había pasado, ya no sabía si hacer la conversación, si pedir los documentos, se sintió un poco nervioso y, bueno, siga, usted siga. Y ya lo dejó seguir y no le molestó nada. Pero una persona, ¿no? Me pensaba, es verdad, este sacerdote mayor, pues es que si no va para el cielo, ¿va para dónde? ¿A qué le ha dedicado su vida? Todos sus días por las mañanas, su predicación, su santa misa, para ganarse el cielo. Y lo mismo para ti. ¿Cómo te ganas el cielo? Con lo que tienes todos los días en casa. Exactamente igual, con tu trabajo, con tu ilusión profesional, con el cariño que le tienes a tus amigos. En lo ordinario, el cielo, hay algo de cielo en lo pequeño y en lo que estás viviendo cada día. Me acordaba precisamente de esa homilía tan bonita que San José María predicó en Pamplona, en la Universidad de Navarra. Había mucha gente, un aniversario muy especial, y en la explanada, pues nuestro Padre San José María, pues celebra una misa, y en esa misa pronuncia una homilía que puedes encontrarla en internet y es muy bonita, se llama Amar apasionadamente al mundo. Amar al mundo apasionadamente. El 8 de octubre de 1967. Y ahí en la explanada, donde el retablo de la iglesia, pues es una biblioteca, donde el techo de la iglesia es el cielo de Navarra, donde está todo el mundo reunido, la iglesia entera. San José María le dice con mucha fuerza a aquellas familias que querían encontrarse con él: no hay otro camino, hijos míos. O sabemos encontrar en nuestra vida ordinaria al Señor o no lo encontraremos nunca. Por eso puedo deciros que necesita nuestra época de volver a la materia y a las situaciones que parecen más vulgares, lo tuyo, lo que haces en este momento es la cuarentena, lo que estás haciendo para sobrevivir, tus trabajos, su más noble y original sentido, ponerlas al servicio del reino de los cielos, espiritualizarlas, haciendo de ellas medio y ocasión de nuestro encuentro continuo con Jesucristo. Encontrarnos con Jesucristo todos los días. Y tú te preguntarás: ¿el Señor sale a nuestro encuentro? ¿Cómo hago para ganarme el cielo? Encontrarnos con Jesucristo. Fíjate que volvamos otra vez a la escena del cenáculo. Tomás, ya lo conoces, un poco incrédulo, sincerote,
le dice y le confiesa un poco su ignorancia al maestro. Le dice: Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? El Señor le está hablando del cielo y ellos todavía no entienden. Entonces el Señor les dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me habéis conocido a mí, conoceréis también al Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Para llegar al cielo necesitamos de un encuentro. No alguien que nos diga dónde está la verdad, sino alguien que sea la verdad. Y ese eres tú, Señor. Un encuentro con Cristo. Pero un encuentro diario, un encuentro en lo tuyo, sin hacer cosas extraordinarias. Fíjate que Felipe, que también estaba en el cenáculo, tuvo la tentación de lo extraordinario. Después de escuchar esas palabras del Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida, Felipe le dice al Señor, te dice: muéstranos al Padre y nos basta. ¿Verdad que queremos llegar al cielo? Muéstranos el cielo, muéstranos un preludio del cielo, muéstranos al Padre. Algo extraordinario. Y eso ya hará que tengamos toda la plena convicción de seguirte y de ser locuras de amor y de ser buenos cristianos y de jugárnosla toda una sola carta y de perseverar cuando estemos yendo en esa barca que a veces tambalea, esa barca que a veces parece que se hunde y a veces que hay demasiada lluvia y que las olas la tambalean de un lado hacia otro. Muéstranos algo gigante, muéstranos un gran milagro. Y el Señor con su respuesta nos dice: descubre lo que hay en eso ordinario, en tu vida. Descubrir en eso pequeño y en eso ordinario de tu vida a Jesucristo. Dice la respuesta del Señor es: hace tanto tiempo que estoy con vosotros y ¿no me conoces, Felipe? Estar con Jesús de una forma cercana, de una forma, el Señor se ha encarnado, se ha hecho hombre, se ha hecho niño, para que tú y yo podamos tratarlo, para que tú y yo podamos conocerlo, para que tú y yo podamos hablarle, escucharlo, meternos incluso hasta en sus sentimientos. Como decía San Pablo, que animaba a esos fieles de esas primeras iglesias primitivas, a tener incluso los mismos sentimientos de Cristo. Conocer a Jesucristo. Y no necesitamos cosas extraordinarias, ¿no? Tú y yo encontramos al Señor todos los días de muchas formas. Encontramos a Dios todos los días. El cariño de Dios nos llega todos los días. Evidentemente llega a través del cariño de muchas personas, y estábamos hablando hoy particularmente del Señor, de nuestras madres. El cariño de Dios, el cariño de un corazón puro, llega a través del corazón puro de una madre. También al cariño de nuestros amigos, de nuestros familiares, tanta gente que hace bien para nosotros. Pero el Señor también se nos hace el encontradizo de una forma muy sencilla, y es a través de la oración. Como este diálogo que estamos teniendo tú y yo con el Señor en este sagrario, en este oratorio. Pídele: Señor, quiero encontrar un poquito de cielo en esos raticos de oración que hago todos los días. Quiero encontrarte a ti. Quiero ordenar mi vida, todo lo pequeño, lo que me vaya pasando, hacia ese cielo que estoy buscando. Porque ahí ya no tendrá razón de ser enfados, resentimientos, miedos, conflictos,
venganzas, ya no pinta nada ahí esto. Si en tu oración buscas a Jesús y le encuentras y te metes como un apóstol más, y tú le preguntas como Felipe con esa naturalidad, o como Tomás, con esa naturalidad tenemos que meternos. Por eso quizás en esa oración te sirva meterte a través del Evangelio. Te sugiero que ojalá cuando hagas ese ratico de oración todos los días, un gran protagonista de esa oración sea meterte en las páginas del Evangelio. El Evangelio de ese domingo, el Evangelio como estamos haciendo tú y yo ahora, metiéndonos en el Evangelio de este próximo 5º domingo de Pascua. Puedes meterte en el Evangelio del día y darle vueltas y meterte como un personaje más, como decía San José María. A veces uno se cansa de su propia vida y a veces es mejor meterse en la vida de Jesús y sufrir con Él y alegrarnos con Él. Y entender nuestra vida a través de sus ojos. Tenemos que conocer a Jesús. Fíjate cómo los filósofos dicen con gran seguridad, nihil volitum nisi precogitum. No se puede querer, no se puede amar aquello que no se conoce. Tú y yo tenemos esa posibilidad maravillosa de encontrarnos con Jesús a través de las páginas del Evangelio. Conocerlo mejor, hacer la oración con el Evangelio, acompañarlo. Saber que para ti y para mí son estas palabras. No se turbe vuestro corazón. Cree en Dios. Cree también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no os lo hubiera dicho, porque voy a prepararos un lugar. Meternos, esas palabras son para ti. No es tanto lo que vayamos a preparar para este próximo año, esos planes que tenemos, dónde voy a vivir. Quizás probablemente en estos días de cuarentena has pensado, no, necesito una casa un poquito más grande, por si me pilla otra cuarentena. Pero todas estas, las casas, los apartamentos, todo esto es pasajero. Lo que te llevas es lo que tienes en el corazón. Los sitios por sí mismos no tienen ningún valor. Como los apóstoles que en un momento pensaban que el Señor les hablaba de un lugar para descansar con Él. Pero está hablando de un lugar mucho más grande. Un lugar para siempre. ¿Dónde encontramos a Jesús en lo ordinario? Lo encontramos evidentemente en los sacramentos. El Señor te está esperando ahí a través de ese perdón que te da a través del sacerdote. Es Cristo quien te busca y quien te espera en el confesionario. Quien está esperando que le abras el corazón, quien está esperando que tú quieras recibir la gracia del perdón. Y ahí encontrarás a Dios. Ahí recuperarás ese camino hacia ese puerto definitivo. Te ganarás un poquito de cielo cada semana, cuando quieras ir al confesionario. Con esos deseos, en este momento no puedes confesarte, esos deseos de ser un alma que se duele de los pecados. Encontramos al Señor evidentemente en la Eucaristía, aquí en este sagrario. Ahí está Dios, hecho un pedacito de pan cercano para que lo comamos, para que nos alimentemos de Él, para tener hambres de eternidad. Ahí, por eso es tan importante la Santa Misa, Señor. Quizás una cosa buena de este tiempo de cuarentena es que te hemos echado mucho en falta cuando no te hemos podido tener la misa. Y eso, Señor, nos sirve para valorar, para cuando haya acostumbramiento, cuando a veces no, la homilía muy larga, el pobre sacerdote hace lo que puede y se encomienda todos los santos y ángeles para que no se aburran los que lo escuchan, que es una gracia de Dios. Pero no vamos a escuchar a fulanito o a menganito. Vamos a recibir a Jesús. Por eso me encanta ese himno eucarístico de Santo Tomás, el Panis Angelicus, ¿no? Le dice al Señor con ese gran cariño y afecto que tenía la Eucaristía. El pan angelical se convierte en pan de los hombres. El pan del cielo acaba con las antiguas figuras. Oh cosa admirable,
Se alimentan del Señor los pobres, los siervos y los humildes. Recuerdo que en estos días, pues, he tenido la posibilidad de estar con algunos visitando sagrarios por el mundo entero a través de esas romerías virtuales. Pues uno de los chicos me decía, oye, vamos a pedirle al Señor perdón, porque fíjate que hay tantos lugares, tantos sagrarios donde el Señor se puede sentir solo. Vamos a acompañarlo. El Señor que estuvo tan acostumbrado a tener tanta familia, gente joven, en muchas iglesias en Europa, y ahora probablemente está solo. Pues el Señor está ahí. Vamos a terminar este ratico de oración pidiéndole a la Virgen Santísima que nos ayude a pensar más en el cielo, sobre todo en este mes de mayo, a encontrarnos con Jesús en todos los días, en las cosas pequeñas que hacemos, en lo ordinario, y también meternos como un personaje más en el Evangelio. Seguramente ella nos ayudará a sacar todos los días fuerza para reorientar nuestra vida hacia ese gran destino que es el encuentro con Jesús. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.